Buenos días, espero te encuentres bien. En esta mañana quería hablarte sobre algo muy importante, algo fundamental creo yo, que es sobre la base que sostiene tu vida y la vida de la iglesia. Vamos a, quiero que me acompañes a Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, y vamos a leer una porción de la palabra. Quiero que oremos, entreguemos este tiempo y quiero que cierres tus ojos donde te encuentres y oremos a nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar, reunidos. Yo sé que hay personas del otro lado que están en sus hogares, tendrán sus situaciones de vida y tú los ayudas. Trae también entendimiento, ayúdame para que pueda llevar tus palabras de la manera tan simple que también podamos ser edificados. Prepara los corazones en sus hogares para que todos realmente vayamos nuevos, renovados siempre por lo que quieres hablarnos. Prepáranos y guíanos en todo este momento que separamos para ti. En el nombre de Jesús, amén. Y quiero, como te decía, que me acompañes a Mateo capítulo 16, versículo 13, y que leamos juntos. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En primera instancia podía ver cómo Jesús, ante una pregunta hacia los discípulos, quería conocer un poco al respecto de la opinión de las personas de este pueblo acerca de quién era Jesús, quién era él. Y expone un poco la gente lo que piensa, ¿no? Evidentemente la gente no tenía mucha certeza de quién estaba junto a él. No tenía muy claro todo esto. Por eso la opinión de ellos es sumamente confusa. Buscan a un líder, ¿no? Pero este líder tal vez no cumple mucho las expectativas de lo que era Jesús. Había una opinión también que era bastante limitada de Cristo. Y eso no nos puede sorprender porque también vivimos en un tiempo muy similar, ¿eh? Personas que no pueden comprender realmente quién es. Y esta misma pregunta parece que resuena en los discípulos, pero bien como le decía recién, muchas personas hoy a nuestro lado, vecinos, gente cercano a nosotros, no puede comprender quién es Cristo. Esto no es algo novedoso para aquel tiempo y no lo es para este tiempo tampoco. Vivimos en tiempos muy similares. Primera Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En síntesis, hay un mundo que no puede comprender. No pueden ver al Mesías frente a sus ojos, aún estando caminando frente a ellos. Por eso bien le decía que esto ocurría antes y aún ocurre ahora cuando llevamos el Evangelio y las personas rechazan esto. Por otro lado, también vemos el impacto de las opiniones que puede haber. Jesús no preguntaba esto para levantar su ego, a ver qué está pensando esa gente de mí. Y esto no iba a cambiar y modificar nada en este hombre. Él tenía las cosas claras, pero en estos tiempos vivimos personas que viven por las opiniones ajenas. Se creen o aún eh, de verdades que piensan otros o de mentiras que piensen otros.
Entonces las opiniones, miren qué importantes tienden a ser en estos tiempos, que terminan levantando el ego de alguien o aún bajándolo. Aún pueden ser mentiras y conceptos erróneos, pero aún así las personas pueden creer y la opinión del otro puede ser tan importante para uno. Pero esto lejos era lo que le estaba pasando a Jesús. Jesús no estaba preguntando esto para levantar su persona. Él tenía claro hacia dónde tenía que ir y cómo tenía que hacerlo. Esto no modificaba nada, solamente lo que hacía es exponer lo que las personas pensaban y los discípulos tenían que ver a qué se estaban enfrentando. Había una confusión tan grande a todo esto porque personas lo seguían a Jesús algunas cuestiones por cosas materiales, cosas pasajeras. Por eso en Juan 6:26 vemos como 26 y 27 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, a la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. O sea, en síntesis, el pueblo no creía que Jesús fuera el Mesías. Jesús no estaba cumpliendo con las expectativas de estas personas, no era su ideal. ¿Y cuál era el ideal? Bueno, tal vez porque no era ese líder victorioso, no era aquel hombre que colocaría a Israel como primera nación fundamental de todas las naciones de la tierra. Había una enseñanza que era muy parcial. No podían conciliar estas cuestiones de un Mesías de victoria con alguien que sufría y moría. Por eso encontramos también que Jesús no se queda en esta opinión de otros, sino va a una pregunta directa a sus discípulos y dice: ¿y ustedes? ¿Ustedes, vosotros, quién decís que soy yo? Y este grupo ya no era un grupo que desconocía, era un grupo que caminó, que pasó tiempo, así como otras personas, pero eran mucho más cercanos. Este grupo ya era un grupo de discípulos. Ahora estos tenían que dar testimonio. Y ante esta pregunta viene una gran responsabilidad, ¿no? Por eso nosotros, nuestro tiempo con Cristo eh, es muy importante. Y no debe, este tiempo con el Señor, debemos aprovecharlo en conocer lo que Él dice. Cuando tomamos la escritura y consideramos sus palabras, conocerlo más a Él, conocer todo. Y este conocimiento de los cielos para nosotros nos ayuda a fortalecernos, nos ayuda a comprender y a vivir bajo sus bases, y no bajo las opiniones de otros, no bajo las opiniones de personas que desconocen a Cristo, sino justamente con lo que Él nos da claridad constantemente de su persona. Por eso estos discípulos estaban ante una pregunta por delante que tenían que, responder. Y Pedro declara la verdad, ¿no? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él reconoce que Jesús es el Mesías, que tanto estaban esperando. Aquel hombre que fue anunciado como mediador, que estaba dispuesto por el Padre, era Jesús. Esta declaración termina siendo como la base del cristianismo, aunque tiempo atrás ellos ya habían expresado justamente ese testimonio. Y esto lo vemos un poquito más atrás en Mateo 14:33, si querés, acompáñame, y es la expresión de los discípulos diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Y esto por qué lo decían ellos? Bueno, esto lo decían porque estaban en un momento donde había un milagro. Estaba esta embarcación en el mar, Jesús caminando por las aguas, un Pedro que sale al encuentro y cae. Jesús lo auxilia, lo ayuda y se hace una gran calma. En medio de todo esto ellos dicen: verdaderamente eres el Hijo
de Dios. Los discípulos solían olvidar un poco los milagros que sucedían a su alrededor. Ellos vivían mucho de estas cosas. Pero esto, así como nosotros solemos olvidar mucho de lo que está sucediendo y lo que ha hecho Dios por nuestras vidas. Somos iguales, sí, sinceramente somos. Nos olvidamos un poco de los milagros que sucedieron a nuestro alrededor. Y esto nosotros vimos cómo aumenta nuestra fe, pero al olvidarnos de lo que ha sucedido en nuestro transitar como creyentes, a veces puede ser sumamente perjudicial para nosotros. Deuteronomio 8:2 nos invita a pensar en esto y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios ha sido fiel en ese trayecto con los hombres en el desierto, pero también lo ha sido con vos y en mi vida también. Desde que he creído, siempre he visto la mano de Dios, porque antes no podía verla, pero realmente conociendo al Señor podemos ver todo lo que hemos transitado y Él ha estado en cada detalle. Por eso Isaías también nos invita a pensar en esto. Dice, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Por eso observamos atrás y observamos seguridad. Observamos que hubo momentos de gran seguridad cuando Él estaba a nuestro lado. Vemos nuestro presente y vemos también que ese mismo Dios que trajo seguridad y tranquilidad, paz y calma en los momentos sigue estando hoy acá trayendo exactamente lo mismo. Es el mismo Dios que está presente. Y esta acotación de Pedro, no es porque sí, esto no surge de algo humano. Por eso le dice Jesús, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús dice esto, que esto no puede ser algo que nace de los hombres. O sea, esto no puede ser tuyo, Pedro. Solo Dios puede abrir los ojos. Por eso también le llama bienaventurado, porque solo podía venir del Padre. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 10, nos dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios había destapado un poco, corrido un poco esta cortina, lo oculto, y lo reveló a Pedro con suma claridad. Jesús era el Cristo. Jesús era el Mesías. Por eso Jesús lo llama bienaventurado a Pedro y no era una expresión porque sí, esto lo vemos mucho en el Sermón del Monte, como se repite una y otra vez, porque bienaventurado en síntesis son aquellos que pueden ver lo que otros no y pueden vivir una realidad totalmente distinta a lo que otros no pueden. Es entrar a un lugar distinto, algo sobrenatural, algo donde opera Dios y Dios transforma. Por eso la iglesia en síntesis no nace, no se crea en base a opiniones o ideas sin sentido alguno, sino que hay una claridad de los cielos, los cuales respalda la esencia de todo. Así nace porque Dios lo dispone, porque Dios lo ha hecho. Por eso necesitamos conocer a Cristo, necesitamos conocer y pasar tiempo con Él. Y en base a esta declaración de Pedro, en base a esta verdad de los cielos bajada a los hombres, inicia algo importante. Y como tercer punto, quiero hablarte que Jesús establece el fundamento. Jesús establece algo importante diciendo en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ello. Cristo es dueño
Cristo está a cargo, Él es el que edifica, y la iglesia dice, es mi iglesia. La iglesia no es de las personas, nosotros podemos hacer algunas cuestiones, podemos adornarla, podemos hacer de esto algo lindo, pero Cristo dice, es mi iglesia, yo soy dueño de todo esto, yo soy quien edifico. Y saben que tuve un papá, bueno, ya no está conmigo hace muchos años, bueno, hace unos años. Eh, Mi padre era, en ese tiempo me contaba una historia, ¿no? Él era trabajaba en la construcción y estaba a cargo de una construcción muy importante en Capital Federal, en Buenos Aires, y era muy joven, tenía 22 años. Recuerdo, él me decía que tenía que construir un edificio gigantesco. Estaba muy preocupado porque él era muy responsable, pero aún era muy joven. Y le habían dado un maletín lleno de dinero. Él tenía que contratar mucha gente para, creo que dentro de 2 días o 3 días, era muy poco el tiempo que tenía. Y la cuestión que hace apresurado, manda eh, en el diario, ¿no? Un periódico, eh, un aviso que se necesitaba gente y bueno, él cuando llega desesperado esa mañana, 3 horas antes a su trabajo, viendo a ver si la gente venía o no venía, porque necesitaba empezar la obra, tenía dinero en la mano, no podía perder nada, tenía que pagar a la gente si empezase. En fin, era toda una gran preocupación y él cuando se encuentra en la puerta ve una fila de personas, no se ve varias calles de personas y él no sabía qué era y se encuentra que era en donde él estaba por contratar a estas personas. Mucha gente dispuesta a hacer esta tarea, pero él hablando con uno y con otro, la gente no sabía quién era muy jovencito y él solamente estaba preguntando, ¿y a qué viniste? ¿Y por qué? ¿Y qué haces? Y estaba preguntando uno por uno. Y resulta que él estaba a cargo de esta obra y saben que a veces esta obra no es lo que pensamos, no está a cargo de lo que pensamos, el mundo no entiende, pero Dios sí sabe y Dios coloca lo que es perfecto, lo que es adecuado, lo que es necesario. Y la iglesia, en síntesis, la iglesia es suya, no de nosotros. Por eso lo que las personas piensan que no, en este caso con mi padre, no creían que él estaba a cargo, la iglesia está a cargo, Cristo está a cargo de esta iglesia. Y por eso Dios hace las cosas perfectas. Cuando pensamos que las cosas no son así, Dios es quien hace todo detrás. Él es el que edifica, Él es el que hace. Y hay propósitos detrás de todas estas cuestiones. Pedro nos dice al respecto en Hechos capítulo 4, versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro lo que está afirmando es un poco esta estabilidad que tiene la iglesia. No se basa en mi estabilidad, se basa en lo que es Cristo. Tiene también una orientación clara, sabe hacia dónde va, porque la iglesia consiste en que descansa en Cristo, no en mí, no en las fuerzas humanas, sino en Dios. No solo esto, sino que Pablo también desarrolla esta idea en la carta a los Efesios y afirma que la roca fundamental que sustenta la iglesia es Cristo. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y esta palabra que hace referencia a edificaré, y esto lo dijimos un poco, que Él es el que edifica. Él es la base y bajo esta base se edifican las cosas. No son las fuerzas humanas, sino es Dios proveyendo desde los cielos lo que necesita. Esto es un trabajo continuo, la palabra edificaré hace referencia a esto, un trabajo que va a ser forzoso, pero algo que va a continuar.
Es algo que se seguirá haciendo, como siempre digo, en el tiempo, y esto lo hablamos hace un par de domingos atrás, que hablamos un poco al respecto de cómo se debe llevar la iglesia, hablamos de la unidad necesaria dentro de la iglesia y hablamos que Dios va disponiendo dones para llevar a cabo esta gran tarea. Pone herramientas precisas, Primera de Corintios 12:11 nos habla un poco de esto, que reparte dones conforme a como Él disponga, ¿no? Hacer, desarrolla todo un abanico y un conjunto bien establecido, por eso hablamos de edificación de los cielos, hablamos de que esto es obra de Dios, establece herramientas necesarias para las tareas y funciones, se establecen ministerios, hablamos también. Bueno, esta edificación que Cristo está llevando a cabo actúa en cada uno de los creyentes que como piedras que somos, que hemos sido sacados de un mundo corrupto y traídos a, a un lugar en el cual somos partícipes, colaboradores en este gran edificio, avanzando en lo que es su crecimiento, somos colaboradores, somos siervos en esta tarea, somos esclavos de Cristo. Efesios 4:16 dice que de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Miren esto, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay una ayuda continua de personas. Dios utiliza hombres y mujeres para esta labor. Esto no se basa en una cuestión de fuerza humana. Sí, Dios utiliza personas, pero hay una tarea conjunta, equilibrada y totalmente coordinada. Dios no deja de lado la iglesia. Dios no la deja huérfana, sino provee todo, absolutamente todo lo que la iglesia necesita para su crecimiento. Y también vemos que dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Se refiere a un sentido de seguridad para la iglesia. La iglesia está segura y descansa en Cristo. La figura que vemos acá no habla de alguien que está atacando a la iglesia, sino que habla de la imposible derrota puede tener la iglesia. La iglesia no va a ser derrotada. La iglesia es una iglesia victoriosa, es una iglesia que está en triunfo. La iglesia no puede caer. Y esto, por eso vemos el libro de Hechos y cómo vemos el sostenimiento de la iglesia, la imposibilidad de detener lo que es inevitable. ¿Y qué era eso? Bueno, era justamente la expansión. La iglesia crecía en medio de tanta persecución, hombres conformados en Jerusalén. Y es maravilloso el libro de Hechos, ¿no? Vemos cómo es el inicio, cómo inicia este proceso. A veces muchas cosas no son de referencia, pero claramente vemos el inicio de la iglesia. Pasó mucha agua bajo este puente, y la iglesia fue cambiando, las formas fueron cambiando, los tiempos fueron cambiando. La palabra no ha ido cambiando. Pero vemos también las problemáticas que tuvo la iglesia al principio, las personas que no podían comprender esto. Estaban acurrucados en Jerusalén y tuvo que venir una gran tribulación, pero todo por el bien del Evangelio. Esto provocó la expansión y el crecimiento. Crecía la iglesia más y más. Hechos 5, 38, 39 dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hasta mismo estos hombres consideraban que la obra de Dios era algo que no se podía detener. Y así era, había amenazas, pero nada, todo era en bien del crecimiento de la iglesia. La iglesia no podía detenerse. Había muertes y todo continuaba. Por eso, esta fe que tenemos, esta iglesia que ha sido edificada, construida, hubo mucho trabajo al respecto,
es algo indestructible, es algo que no puede ser derrumbado, porque quien la edifica y quien la lleva a cabo es Cristo, no está a cargo de personas, es Cristo quien la hace. Por eso dice, edificaré mi iglesia. Es Cristo haciendo la tarea. Por eso quiero que podamos comprender esto. Vimos que Jesús, en estas preguntas que hace, Dios va dando claridad un poco de cómo el mundo piensa. Pero nosotros no podemos ser confundidos ante este mundo, el cual da espalda a lo que es la verdad de los cielos. Todo lo contrario, tenemos que ver lo que Dios nos ha dado como claridad. Nos ha ayudado a entender que realmente hemos encontrado el Mesías anticipado. Nuestros ojos han sido abiertos. Hemos visto que realmente hay vida y hemos visto la vida. Hemos caminado y hemos transitado un trayecto en donde hemos visto grandes milagros de Dios. No olvidemos todo lo que hemos transitado hasta aquí. No olvidemos de dónde nos ha sacado, por dónde hemos estado y ese charco, ese barro donde Dios nos ha sacado de ese lugar, para valorar un poco dónde estamos y a quién hemos conocido, el cual nos ha traído un camino de victoria, la cual es plena, porque Él está a cargo, porque suya es la iglesia donde estamos. Él es la roca firme, en la cual toda iglesia se sostiene, en la cual nosotros estamos. Por eso, a examinarnos, iglesia. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús para vos? Y en base a eso, caminar. Porque los cielos han revelado que el Mesías ha venido, el Mesías anticipado desde los tiempos antiguos. Y podemos dar afirmación clara que en Él nos apoyamos, en Él descansamos y en Él creemos, porque sabemos que la victoria es sumamente confirmada. Quiero que descansemos en esto y que esta semana nos vayamos pensando un poco en todo esto. Y agradezco mucho y quiero orar por vos. Quiero que también Dios nos dé ayuda siempre. Quiero orar estos segundos. Dios, gracias por ayudarme a impartir lo que has hablado en mi corazón. Quiero orar por estas personas que están del otro lado escuchando. Sé que hay muchas necesidades alrededor. Sé que pasamos dificultades y pasamos tantas cosas, pero ayúdanos a traer a memoria de dónde nos has sacado, de quién eres principalmente, para en base a eso caminar. Ayúdanos a comprender aquellas verdades que a veces algunas están ocultas, pero muchas y la principal las has traído a nuestro alcance. Queremos entregarte nuestras cargas, nuestras debilidades y nuestros pesares. Sé que vivimos en un tiempo peligroso donde las personas opinan y tienen conceptos totalmente errados de quién eres. Confirma que los tiempos no han cambiado y que muchas personas te niegan, pero queremos obedecer a la palabra de los cielos. Queremos obedecer a tu revelación. Queremos guiarnos por ella y entender de que tú sostienes todo, de que estás a cargo y que nos ayudas. Entregamos este tiempo y te agradecemos por todo lo que haces en cada momento de nuestras vidas. Te agradecemos por todo, en el nombre de Jesús. Amén.